el día de hoy llegamos ya al último domingo de esta sección que hemos estado estudiando, pues prácticamente la palabra. Estamos estudiando la palabra, pero dentro de un objetivo, dentro de un tema que era explicar, entender por qué nos llamamos nosotros, por qué nos llamamos a nosotros mismos una congregación conservadora, una congregación ortodoxa. Y todo lo que hemos estado hablando tiene que ver, esta cualidad, esta característica de ser conservadores, de ser ortodoxos, tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestro concepto de la Escritura. Y entonces hoy terminamos este ciclo de estudios sobre la palabra. No son de la palabra, son estudios sobre la palabra. Y bueno, y vamos entonces a cubrir ya los últimos aspectos de lo que hablábamos también hace 8 días. Y el primero, bueno, hace 8 días hablábamos de estas dos palabras muy importantes que son la primera, la suficiencia de la Escritura y la necesidad de la Escritura, muy importantes tanto la una como la otra. Y hace 8 días hablábamos también, como englobando a estas dos, hablábamos de la revelación especial de Dios, o la revelación específica, que es aquella que el Señor nos da única y exclusivamente a través de la Escritura. Y decíamos, muy importante lo que nos revela aquí Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué es lo que vemos en esta revelación específica? ¿Qué es lo que vemos en el Evangelio? Pues es la justicia de Dios para salvación. Y aprendemos también en esta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto se vuelve ya más práctico para nosotros, más, digamos, más al día a día, por así decirlo. Porque una de las cosas que nosotros como individuos nos preocupa más o nos interesa más quizás en nuestra vida diaria es la voluntad de Dios para nosotros. Son los planes de Dios para nuestra vida, por así decirlo. Y bueno, ustedes saben, todo esto tiene que ver con el hecho de que nosotros sabemos que necesitamos de Dios. Nosotros sabemos incluso inconscientemente sabemos que debemos hacer la voluntad de Dios. Para los cristianos es más fácil porque estamos al tanto de esto, ¿no? Y les digo que se vuelve una necesidad diaria porque ya empieza a aplicar a cosas, a cuestiones de nuestra actividad cotidiana. Y les digo, una de las preguntas que más aparece en el pensamiento es ¿qué querrá Dios para mí? ¿O qué querrá Dios de mí? Y son preguntas importantes que de hecho si no nos las estamos haciendo es que hay un problema allí, ¿no? Estamos en un problema. Pero ante la pregunta normal de ¿qué querrá el Señor de mí? ¿O qué quiere el Señor para mí? Si ustedes se fijan, lo que estamos hablando es de la voluntad de Dios. Ya no estoy hablando en sí tanto de la salvación, que obviamente tiene que ver, sino de la vida cristiana diaria, ¿no? De lo que va en el mientras de nuestra vida eterna, ¿no? Y si ustedes se fijan, lo que nos ocupa en el mientras de nuestra vida eterna es la voluntad de Dios. Hay dos cosas que nos preocupan a nosotros como cristianos en general, en global. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, que concierne a nuestra salvación? ¿Y qué quiere Dios para y de nosotros, concerniente a nuestra santificación? No sé si ustedes se acuerdan y después vamos a ver estos términos, pero tenemos justificación y tenemos santificación, ¿no? Nuestra justificación es lo que tiene que ver con la vida eterna, nuestra relación con Dios, lo que nos importa como cristianos, pero también nuestra santificación es importante porque pues es nuestro mientras de ahorita a la vida eterna, y es importante también porque en nuestra santificación, en este mientras, la salvación de muchos otros tiene lugar. O sea, las dos son importantes, pero de manera personal la que más nos importa es la justificación. Y entonces, si ustedes se fijan, como cristianos, ya gracias a la palabra y a las promesas de la Escritura, ya estamos seguros de la eternidad nuestra. Ya estamos seguros, ya hemos aprendido de lo que el Señor hizo por nosotros. O sea, eso ya quedó, ¿verdad?, guardado y asegurado en la Escritura. Pero como cristianos nos preocupa todavía este mientras, ¿no?
entre hoy y la eternidad. ¿Qué voy a hacer como cristiano? Ahí es donde les digo, repito, que nos interesa la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Y qué tiene el Señor preparado para mí? Es decir, planes, proyectos, sueños, ¿no? Porque la vida eterna es nuestro gran proyecto, pero gracias a que tenemos ese gran proyecto, podemos nosotros con toda tranquilidad y felicidad, por así decirlo, planear nuestros proyectos terrenales, ¿no? Y entonces ustedes se fijan, como ya el Señor nos regaló en su palabra el gran proyecto de nuestra vida, que es la vida eterna, ahora parece como que nos queda la incógnita. Y entonces, ¿qué pasa con mis proyectos de ahorita, no? ¿Qué pasa con mis decisiones de esta vida? ¿Qué pasa con lo que el Señor, con la voluntad de Dios hacia mí? Y lo interesante, lo importante que debemos aprender el día de hoy es que todo esto que acabo de mencionar también está incluido en las Escrituras. ¿Dónde encuentro lo que el Señor hizo por mí? En la Escritura. ¿Dónde encuentro lo que el Señor quiere para mí? En la Escritura. Muy, muy importante que los entendamos. ¿Dónde encuentro, dónde me entero, dónde me aseguro de mi gran proyecto de vida que es la vida eterna? En la Escritura. ¿De dónde parto, en dónde confío para mis proyectos momentáneos de ahorita? También en la Escritura. ¿Dónde aprendo lo que el Señor quiere para mí? En la Escritura. ¿Dónde aprendo lo que el Señor quiere de mí? En la Escritura. Muy importante. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes recuerdan, hace 8 días y hace 15, hablábamos del problema que significa querer buscar la voluntad de Dios para nosotros, querer enterarnos de lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros fuera de las Escrituras. ¿Y cómo le decíamos a eso? Ustedes recuerdan, yo les decía, las palabras son brujería, son hechicería, son misticismo. Y de esto a propósito nos habla Romanos 1, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y fíjense, ahí bien específico nos dice San Pablo qué aprendemos de Dios fuera de la Escritura, porque la Escritura tampoco es todo, ¿verdad? La Escritura tiene un objetivo particular, pero hay cosas además de la Escritura. Dice, ¿qué aprendemos entonces fuera de la Escritura? Porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. ¿Qué encontramos entonces fuera de la Escritura? ¿Qué hay fuera de la Escritura? Pues aquí dice, el eterno poder de Dios y la deidad de Dios. Y les digo, cualquier persona tiene acceso a esto. Por eso decíamos que todos los pueblos tienen religiones y tienen deidades, porque para todos es fácil entender a través de la creación el poder de Dios y la deidad de Dios. Pero si ustedes se fijan, lo que nos está platicando aquí San Pablo es que si esta revelación general no está acompañada y bendecida por la revelación particular, ¿cuál es el único resultado que trae? ¿Qué pasa si la revelación general del Señor no está acompañada por la Escritura? Allí nos lo dice bien claro. Pero pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, sabemos quién es Dios, sabemos que existe un Dios, pero no lo honramos, no damos honra a su nombre, no lo glorificamos, no nos relacionamos con Él de la manera que Él quiere. Les digo, todos los pueblos fueron capaces de entender que existe un Dios, que existe una deidad,
pero sin las Escrituras, ninguno de ellos agrada a Dios. Porque ninguno de ellos se puede relacionar correctamente con Dios si no es a través de las Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos un poquito de cuál es la mejor forma de adoración que podemos darle al Señor? Decíamos, ¿no?, que la mejor manera de hacer que el corazón del Señor, o que su rostro, digamos así, sonría hacia nosotros, es haciendo lo que Él más disfruta, ¿no? Permitiendo lo que Él más disfruta, que es nuestra salvación. El Señor quiere nuestra salvación, y si nosotros, predicando su palabra, confesando nuestros pecados, hacemos eso que Él más disfruta, pues es la mejor manera de adorarlo. Pero ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé que el Señor quiere salvarme? ¿Y cómo sé que la mejor manera de adorarlo es dejando lo que me salve? Pues solo a través de la Escritura. Y si ustedes se fijan, nadie puede hacer eso si no la Escritura le dice primero. Así que todos los pueblos, por muy preciosos que hayan estado sus templos, por muy elaboradas que hayan estado sus tradiciones, por muy bonitos que estén sus cantos y lo que ustedes quieran, como no reflejan lo que la palabra de Dios nos dice de Dios, esas oraciones, esos cantos, esos rituales, esas tradiciones no sirven de nada. Eso es lo que pasó de eso nos habla la Escritura, por ejemplo, con los judíos. ¿Qué es lo que quería el Señor de su pueblo? Pues, ¿cómo el Señor quería ser adorado por su pueblo? Pues que aceptaran al Mesías, ¿no? Que dejaran que el Mesías los salvara. Y de esa manera, si el pueblo de Israel se hubiera dejado salvar por el Mesías, hubieran dado la mayor alabanza a Dios. El asunto es que no lo hicieron y querían seguir alabando a Dios, querían seguir honrando a Dios a través de sus sacrificios. ¿Y qué les dice el Señor? Dice, me dan náuseas sus sacrificios. ¿Por qué? Porque para ese momento que el Mesías estaba prometido, ellos seguían queriendo relacionarse con Dios de una manera en la que Dios no quería. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, sí lo conocen. Habiendo conocido a Dios, sí lo conocen, pero no le glorificaron como a Dios. Y este es el problema que nosotros como cristianos muchas veces enfrentamos. Sí conocemos a Dios, pero no nos relacionamos con Él, no lo adoramos, no lo amamos como Él, como debe ser. Y dicen, y le dieron gracias. ¿Gracias por qué? Pues aquí podemos ver un montón de situaciones, ¿no? Pero no, ni le dieron gracias. Y fíjense lo que sucede por no conocer, por no relacionarnos con Dios o glorificar a Dios de la manera correcta. ¿Qué sucede? Se envanece el envanecimiento en el razonamiento y el entenebrecimiento del necio corazón. ¿Se fijan que ese es el resultado? Y todo esto lo vimos en el ejemplo que pusimos con Saúl. ¿Recuerdan ustedes con Saúl que fue a ver a la divina? A buscar al Señor. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Saúl? Todo lo que aquí está diciendo. El Señor le había dado la palabra. Ahí tenía el profeta. Saúl estaba buscando qué quería el Señor de su vida, qué quería el Señor para su vida. Y el Señor le había dado allí al profeta, ¿verdad? Saúl tenía allí al profeta. ¿Y qué hizo Saúl? No quiero las Escrituras. Voy a ir a buscar a Dios fuera de la Escritura. Y fue con una bruja. Y de entrada, allí vemos que eso no le agradó al Señor. Esa manera que Saúl buscó de relacionarse con el Señor no fue grata a Dios. ¿Y qué pasó con el corazón de Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Con un corazón envanecido y con un corazón necio
entenebrecido. ¿Qué le hace uno? Vean a los judíos, son el ejemplo perfecto. Vean a los musulmanes, el ejemplo perfecto. Tenían a Dios allí. Ah, no, yo voy a buscar a Dios en donde yo quiero encontrarlo. Y pregúntenle a un musulmán y díganle por qué lees el Corán, y él les va a decir porque Dios dice, porque es una instrucción. El musulmán te va a decir, yo estoy buscando a Dios, pero el problema es que no lo está buscando de la manera que Dios quiere. ¿Se acuerdan? No sé si han oído esa frase que dice, pues al final de cuentas, con que lleguemos a Dios no le importa qué camino tomemos, ¿no? Y no es cierto. Eso no es cierto. Dice, todas las religiones nos llevan a Dios, así que a Dios no le importa cuál camino tomas. No es cierto, no es cierto. ¿Se acuerdan cuando el apóstol San Pablo discute la salvación por la fe y la salvación por las obras? Dice, porque pues si la salvación es por las obras, pues por demás murió Cristo. O sea, si hay varias opciones, pues entonces coge la más fácil. Vean el problema de buscar a Dios, de buscar la voluntad de Dios fuera de la Escritura. ¿Qué podemos buscar de Dios fuera de la Escritura? Pues su creación, su poder, su deidad, lo que aquí nos está describiendo, ¿no? Su belleza, su hermosura, algo que un científico, algo que un artista, algo que un poeta, que un pintor puede acceder. Y bonito, o sea, lo percibes, lo ves, lo aprecias y qué bonito. Pero no trates de encontrar la voluntad de Dios fuera de la Escritura. Porque todos los que lo han hecho, incluido Saúl, terminaron con un corazón, con un razonamiento envanecido y un corazón necio entenebrecido. Te voy a decir las maneras en las que podemos buscar a Dios buscar la voluntad de Dios fuera de la Escritura. Pues yo le dije al Señor que me diera una señal. Y le puse una prueba al Señor y sucedió, y yo supe que el Señor quería eso para mi vida. Eso es buscar al Señor, la voluntad del Señor en la creación. Igual que Saúl, porque estás buscando al Señor. Saúl estaba buscando al profeta. No estaba buscando un Dios no estaba hablando con Baal, no estaba hablando con Anubis, estaba buscando al profeta de Dios. Nosotros también que queremos hablar con Dios y todo, pero buscamos su voluntad fuera de la Escritura. Había un señor que hablaba de que él le gustaba mucho viajar, y entonces lo que hacía era escribía en 2 papelitos el nombre de un país y el nombre de otro país en el papelito otro, y los aventaba y le decía, Señor, el que caiga en el librero o en el escritorio, por ejemplo, el que caiga en el escritorio es el país al que tú deseas que yo vaya. Y lo aventaba y pues obviamente caía uno, y luego caían los 2 y decía, el Señor quiere que vayan los 2. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? Si ustedes se fijan, las reglas de ese juego, las reglas de esa apuesta, las pusimos nosotros, no el Señor. Díganme, ¿en qué parte de la Escritura el Señor nos dice que hagamos eso? ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Que Gedeón le puso varias pruebas al Señor, y hay muchos van a decir, sí, es que la historia de Gedeón nos enseña eso, que esto y lo otro y quién sabe qué. ¿Sí se dan cuenta que el Señor le cumplió los caprichitos a Gedeón como castigo? El Señor estaba reprendiendo a Gedeón por su incredulidad y le dice, ¿quieres jugar al incrédulo? Le decía a Gedeón, pues entonces, ahí está tu prueba. Hombre de poca fe, le hubiera dicho el Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, el viejito que les digo que aventaba
los papelitos a ver cuál caía. ¿Quién está poniendo las reglas del juego? Él. ¿Quién está poniendo los requisitos para que se cumpla la voluntad de Dios? Él. Y el Señor ni enterado. Señor, yo quiero esto. Y si, por ejemplo, no sé, yo voy a, no sé si empezar mi vida para poner un negocio. Digamos, no sé, estoy casado, tengo mi esposa y todo, y mi esposa está embarazada. No sé el género del bebé. Le digo, Señor, no sé si empezar un negocio de tal o un negocio de tal. Pero si, Señor, si mi hijo nace hombre, yo sabré que tú me estás diciendo que ponga esta empresa. Y si nace mujer, yo sabré, Señor, que tú quieres que yo ponga esto. Y ya dependiendo de lo que nazca el bebé, pues ya decide. Dígame, ¿dónde está la palabra de Dios allí? ¿Quién está poniendo las condiciones? ¿Se fijan que ese hombre ya determinó su futuro? ¿Se fijan que ese hombre ya está definiendo por sí mismo la voluntad de Dios para su vida? O sea, ese hombre acaba de esclavizar a Dios a sus dos opciones y el pobre Dios pues ahí va a darle una señal para... ¿Saben qué es lo más triste? Que no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no está en la creación, no está en los eventos, no está en las circunstancias. La voluntad de Dios está en la Escritura. Y eso se le llama misticismo. La persona que hace tal cosa es una persona mística. Yo nada más les pregunto esto, ¿pueden hacer el mismo tipo de apuesta con el universo? Si le quitan la palabra Dios y ponen la palabra universo, ¿funciona? Sí. Funciona exactamente igual. A ver, universo, si hoy llueve, yo sé que no quieres que vaya de viaje. Pero si hoy no llueve, universo, sé que si quieres que... Funciona exactamente igual. Porque al final de cuentas, quien decide, ya fui yo ya decidí. Y la voluntad del Señor, pues, eso se le llama magia, eso se le llama hechicería. Buscar la voluntad del Señor para mi vida, buscar la voluntad del Señor de mi vida en la creación. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando enfatizamos este aspecto de encontrar la voluntad del Señor en la Escritura, llegamos a esta última palabra que estoy enfatizando ahorita, que es la necesidad de la Escritura. Decíamos hace 8 días que la Escritura es necesaria. Hablábamos de la evolución del pensamiento, ¿no? Hoy estamos viendo por qué la palabra es necesaria. Fíjense bien, muchos cristianos piensan que la Escritura es necesaria para ser salvos, pero una vez que uno es salvo, la Escritura ya no es necesaria, ya no es importante, porque el Espíritu Santo te habla. ¿Se fijan que al final de cuentas la Escritura se vuelve innecesaria? Yo les pregunto, si el Señor nos muestra su voluntad a través de la creación, a través de la suerte, a través de las pruebas que le ponemos, ¿para qué quieres la Escritura entonces? Nada más asegúrate de ser buen cristiano y de ahí ya puedes guardar tu Biblia. No te sirve de nada. ¿Se fijan que hay pensamientos que vuelven al cristiano todopoderoso? ¿Se fijan que hay pensamientos que hacen al Espíritu Santo una herramienta nuestra? Los paganos le dicen Ouija, la Ouija. Los hechiceros le dicen bola de cristal. Los teseomantes le llaman té. Los quiromantes le llaman manos. Los, ¿cómo se llaman los de las cartas? Los, bueno, no me acuerdo. Les llaman cartas, nosotros le llamamos Espíritu Santo. Pero al final es la misma.
Al final es la misma, nada más que versión cristiana. Y lo que las Escrituras nos enseñan es que son necesarias en todo aspecto y momento de nuestra vida. ¿Saben por qué las personas necesitan que el Espíritu Santo les hable en un sueño? ¿Necesitan que Dios les pruebe su voluntad a través de un evento? Porque para ellos la palabra de Dios no es suficiente. Porque para ellos lo que enseña la Escritura no es suficiente. Y cuando San Pablo le dice a Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, no es cierto. Porque cuando la palabra de Dios dice, la palabra de Dios está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y entra hasta los tuétanos. No es cierto. O sea, cuando allí mismo en ese pasaje dice para discernir las intenciones del corazón, no es cierto. Por eso necesitas que el Espíritu Santo te hable más, porque la palabra de Dios no es suficiente. ¿Se fijan que el problema es más profundo? Que si el Espíritu sí habla, que si el Espíritu no habla, que si los sueños son de verdad, que si los sueños no son de verdad. Esa es una pregunta secundaria. El problema central es si la Escritura es suficiente o no. Y el problema es que para la inmensa mayoría de los cristianos la Escritura no es suficiente. La Escritura no es suficiente. De hecho, los cristianos de ahora creen que son mejores que Roma, son igualitos, exactamente lo mismo, porque para la iglesia romana la palabra de Dios nunca fue suficiente. Nada más que ellos, el Espíritu Santo no hablaba en sueños. ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo en la iglesia romana? A través del sumo pontífice. A través de los concilios. Y como la palabra de Dios no era suficiente, no la hacía, no daba el ancho, necesitábamos de la inmensa sabiduría del obispo de Roma o de la sabiduría de los concilios para que nos ayudara a vivir la vida cristiana que la palabra de Dios no puede. Y les digo, hoy no le llamamos papa. Hoy no le decimos obispo de Roma, hoy le decimos pastor. O el pastor que tiene el don de la profecía. Pero es la misma. Hoy no le decimos concilios. Hoy le decimos estas pruebas que les decía, sueños o desafíos al Señor, lo que ustedes quieran. Pero el problema de raíz es que la palabra de Dios no es suficiente. ¿Se acuerdan de que decía Eclesiastés que lo que fue? Vamos a leer muy importante este pasaje a propósito de lo que estamos diciendo. ¿Qué nos dice el rey Salomón? Dice, ¿qué es lo que fue? Versículo 9, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, ya, que sí, muy diferente y todo, pero el problema de raíz es el mismo. A eso se refiere Eclesiastés. Como que ¿por qué las cosas nunca cambian? Porque el hombre, que es el problema, siempre sigue siendo lo mismo. En este caso, cámbiale de formato, dile como tú quieras, pero es la misma. Es la misma circunstancia, es la misma situación, es la misma consideración. Y concluíamos, de hecho, también la vez pasada, si la Biblia no es suficiente, pues tampoco es necesaria. Y luego nos metemos ya en un montón de problemas y todo uno de los tantos problemas que lo vamos a ver después. Es que si técnicamente tú eres un profeta, como lo enseña San Pedro, somos una nación santa, un real sacerdocio, y el Espíritu Santo te habla algo, lo único que necesitas hacer es escribirlo para que sea la palabra de Dios, porque los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Imagínense el tamaño que tendría la Biblia. ¿Y saben cuál es el problema de los concilios? Y este era el pleito de Lutero con los papas, con los concilios. Sí, el problema es lo que enseñaban los concilios y todo eso. El problema del doctor Lutero con los concilios era que los concilios reconocían que el anterior se había equivocado. Y es lo que dice, entre papas y concilios que se contradicen uno al otro. Pero ese no es el problema. El problema es que, fíjense, pónganse a pensar en esto. El problema no es que este contradiga a este, sino toda la gente que vivió engañada entre que este corrigió al anterior. Ese es el problema de la Escritura. O sea, no es tanto de que la iglesia romana, por ejemplo, que es lo que estoy hablando ahorita, no es el problema su inconsistencia. El problema real es toda la gente que vivió viniendo de aquí para allá con lo que el Espíritu Santo le inspiraba a los concilios. Pues oigan, qué indeciso es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo en este caso pues era muy indeciso y hasta contradecía la Escritura. Se fijan que esta postura de buscar a Dios fuera de buscar la voluntad de Dios para nosotros, buscar el plan de Dios para nosotros fuera de la Escritura es divorciar al Espíritu Santo de la Escritura. Y pues esa es la situación. Y entonces viene una pregunta, nos hacemos una pregunta, como que ¿por qué la Escritura es necesaria? ¿Saben para quién la Escritura no fue necesaria? ¿Nunca? Adán y Eva y el Señor Jesús. Para Adán y Eva antes de la caída y para el Señor Jesús, la Escritura no era necesaria. ¿Por qué no era necesaria? Porque Adán y Eva antes de la caída, que ejercían justicia, que conocían al Señor, que la palabra de Dios estaba viva en sus corazones y que eran perfectos, las Escrituras no eran necesarias. El Señor Jesús tampoco. Me da risa todas las veces que los fariseos y alguno que otro judío le salían con una pregunta muy de la palabra. A ver, Jesús, ¿tú qué dices de esta palabra? ¿Y qué les decía el Señor Jesús? Pues se las regresaba. Porque el Señor, además de conocer la Escritura perfectamente, Él conocía al Espíritu que había inspirado la Escritura. ¿Quiénes vivieron sin palabra de Dios escrita por lo menos? Adán y Eva. ¿Y por qué vivieron sin palabra de Dios? Porque ellos eran perfectos y eran capaces de entender las palabras de Dios 100%, como el Señor Jesús. Ahí podríamos decirle entre comillas que la palabra de Dios era innecesaria. Entonces, ¿por qué es necesaria? ¿Porque el Espíritu Santo no se expresa bien? ¿Porque el Espíritu Santo no es muy elocuente? ¿Por qué las Escrituras son necesarias? Porque los que tienen problema de atención, de aprendizaje y de retención somos nosotros. Si ustedes se fijan, y esto es importante, no hay nada malo en la creación. La creación no es el problema, la creación. El Señor, de acuerdo a Eclesiastés, el Señor cuando diseñó el universo, incluso la suerte está en sus manos, porque es parte de su creación, la suerte. O sea, el problema no está en la suerte. El problema no está en que el Señor no hable bien o como sea en la creación. El problema es que nosotros no entendemos la voz del Señor si no es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor, y lo que estoy hablando ahorita, por qué el Señor nos limita a encontrar su palabra en la Escritura? ¿Por qué el Señor nos habla de solo la Escritura? Porque solo en la Escritura, solo en la palabra de Dios,
tenemos las cosas lo suficientemente claro, ahora regresamos al punto de la claridad, como para que no haya pierde. Y vean que todavía hay pierde, mucho pierde. Pero el problema es nuestro. Claro que Dios puede abrir el cielo y mostrarnos, hasta escribirnos su voluntad. Quiero que vayas a tal lugar. Lo puede escribir con estrellas, lo puede escribir. Claro que Él puede hacer lo que le dé la gana. El problema somos nosotros. Que somos, les digo, tenemos déficit de comprensión, de atención, de retención. Y otro mini detalle igual de importante, que no siempre es el Señor el que usa la creación. Sí, el Señor es dueño de la creación y todo eso, pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Y en la inmensa mayoría, si no es que en todas las veces que alguien ha buscado la voluntad de Dios fuera de la Escritura, no es el Señor el que está hablando, no es el Espíritu Santo el que está hablando, es Luzbel, el ángel hermoso y precioso que se disfraza y habla lo que queremos oír, lo que queremos hacer. Señor, si el ejemplo ese del niño, que si nace esto, que si nace lo otro, o que quién sabe qué, o en el viejecito ese que aventaba los papeles, ¿ustedes creen que Satanás no tiene control sobre la naturaleza? Claro que sí. Y si bien puede Satanás volar un pedacito allí para que caiga el país a que Satanás quiere que el viejito vaya, en el ejemplo que estaba usando hace rato. Y que si le pides una señal a Dios, Satanás hace que pase, aunque esa señal vaya en contra de la voluntad de Dios. Luego, ¿quién inspiró a los concilios que se contradecían unos a otros? ¿El Espíritu Santo indeciso o Satanás? Ese es el problema. Ese es el problema, que nosotros no tenemos la capacidad de discernir si es una señal de Satanás o es una señal del Espíritu Santo. Y en lo que viene vamos a empezar de hecho con este aspecto. La palabra de Dios es necesaria porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros somos incompetentes, y ahí es el primer aspecto de nuestra doctrina confesional. Vamos a empezar por cómo somos nosotros. La Escritura es necesaria porque nosotros estamos en necesidad, porque nosotros estamos necesitados. Los ángeles no necesitan Escritura porque no tienen nuestras deficiencias y nuestras necesidades. Porque el Evangelio, dice aquí el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿para qué? Para crear en nosotros la vida cristiana, la fe que nos salva. Se revela a nosotros por fe, ese regalo que la Escritura nos da de por sí, para que a través de ese regalo que la Escritura nos dio, que es la fe, podamos vivir una vida también de fe. Cuando nosotros vemos, para terminar, en perspectiva todas estas características que son un problema, que son un desafío, que son una ofensa para el corazón humano, para el cristiano, todas estas características son la revelación, son la manifestación del amor de Dios para nosotros. Cuando hablamos de la Escritura siendo un libro humano, nos damos cuenta que nuestro Dios no está lejos, que nuestro Dios habló en nuestro idioma, que nuestro Dios caminó en nuestras ciudades, que el Señor es un Dios humano, nuestro Señor Jesús es humano, y la palabra de Dios es un libro humano que habla y se relaciona a nuestra humanidad. Cuando hablamos de que la Escritura es un libro divino, aprendemos que aunque es humano, aunque es pequeño, aunque es simple,
la palabra de Dios también es la palabra eterna que causa y que provoca la vida. Cuando pensamos que la palabra de Dios no tiene errores, aprendemos que el Señor nos dio un libro, nos dio un texto perfecto que refleja su corazón perfecto para nosotros. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios como un libro infalible, vemos que lo que el Señor nos enseña en él, que lo que el Señor nos presenta en eso no puede fallarnos. No, el Señor no nos queda mal. Y cuando vemos que la palabra de Dios es necesaria, aprendemos que lo necesitamos y que el Señor atendió a esa necesidad dándonos la Escritura. Y finalmente, cuando estudiamos la palabra como algo suficiente, aprendemos que así como el Señor nos dio en su Hijo toda la salvación y el perdón que necesitábamos, en la palabra de Dios el Señor nos dio todo lo que necesitamos para saber nuestra salvación, para recibir nuestra salvación y también para que nosotros vivamos nuestro día a día. La palabra de Dios es suficiente porque ¿qué más le podemos pedir al Señor si Él ya nos dio todo? Lo que para el hombre es afrenta, lo que para el necio es un desafío, para el cristiano que ama al Señor, estas características de la Escritura no son un desafío, son un consuelo.